Buenos días, hermanos. Saludos a toda la iglesia. Antes de tomar algún estudio, siempre vemos la complejidad de preparar estas cosas, porque no es tomar algo a la rápida. Es una gran tarea y también de grandes responsabilidades. Lo que quiero compartir hoy día, hermano, es una reflexión que tiene que ver con la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Siempre nos recordamos cuando el pastor nos instaba, ¿cierto?, a buscar al Cristo en el antiguo pacto. Y debo confesar que muchas veces era complejo para mí, quizás para ustedes también. Él nos desafiaba con eso. Busquen al Cristo en el antiguo pacto, pero no en los textos que uno siempre conoce, sino esos textos que no siempre los asociábamos al Cristo. Nosotros aquí en Taragante hemos estado estudiando el antiguo pacto y realmente nos sorprende ver al Cristo por todos lados, cuando en algún minuto nos costaba encontrarlo. Y justamente a partir de una lectura que tuvimos en Levítico, surgió esta inquietud de preparar esta reflexión en relación a la muerte del Cristo. Hemos hablado bastante de la muerte de Cristo, pero cuando hay más detalle, uno ve cuán terrible fue esa muerte, que todo en la cruz. Y eso fue por mí, porque yo merecía esa muerte y sufrir lo que el Cristo sufrió. Pero quiero que pongamos atención en los detalles que da Dios por medio de la Escritura en relación a esa muerte. Y el título que puse para esta reflexión lo saqué de Isaías, aunque la reflexión va a ser tomada desde Levítico. El verso 5 de Isaías 53 dice lo siguiente: mas él herido. ¿Y por qué? Por nuestras rebeliones. Después dice molido. ¿Y por qué molido? Por nuestros pecados. Y el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Quiero que pongan atención a esas palabras que dice Isaías. Fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Retengan entonces estas palabras que van a ir saliendo en el transcurso de la reflexión. Herido, molido. Ahora, acompáñenme a Levítico para que veamos a este Cristo, donde nos dice Cristo. Pero Dios, por figura, por sombras, fue manifestando este evento futuro para ellos que tenía que ver con este Mesías, ¿cierto?, este Redentor, que ellos tenían que esperar, y no todos esperaron, como diría también, no todos creen. En todo lo que hemos visto, en la ropa sacerdotal, en el mismo sacerdote, en el corderito, ¿cierto?, en el tabernáculo, en cada una de las cosas que fueron creadas, en esa magnificencia, se veía, ¿cierto?, esta gloria de Dios en Cristo Jesús. Y miren lo que dice Levítico 24, los primeros 4 versículos, pero nos vamos a concentrar en uno. Dice el capítulo 24 de Levítico: y habló Jehová a Moisés diciendo: manda a los hijos de Israel que te traigan aceite de oliva puro, es decir, no contaminado. Nótese, limpio. Y dice molido. Recuerden las palabras: herido, molido. Este aceite es un aceite de oliva puro, molido, para la luminaria, hacer arder las lámparas de continuo, fuera del velo del testimonio, en el tabernáculo del testimonio, las aderezarás, Aarón, desde la tarde hasta la mañana, delante de Jehová de continuo, estatuto perpetuo por vuestras edades. Sobre el candelero limpio pondrás siempre en orden las lámparas delante de Jehová. Obviamente sabemos por las escrituras que Dios no necesita luz, Él es la luz admirable. Pero dijimos que íbamos a hablar de la muerte del Cristo, de su padecimiento. Y aquí en la orden que da nuestro Dios a Moisés es que prepare y traiga, ¿cierto?, este aceite de oliva puro, molido. Estimados hermanos, Cristo es esa oliva, del cual sale este aceite, que en figura representa el Espíritu Santo. Ahora, ¿por qué el aceite en figura representa el Espíritu Santo y no el agua o el fuego? Porque también se menciona así al Espíritu Santo, ¿cierto? Y muchas iglesias le dan mucho énfasis al agua y el fuego, y le dan sus interpretaciones. ¿Por qué el aceite representa el Espíritu Santo? Porque el aceite se unta y sana. El agua limpia, pero por fuera, y el fuego quema. Pero el aceite penetra, suaviza y sana heridas. Y así, hermanos, obra el Espíritu Santo. Recuerden, hermanos, esa llaga podrida que hablaba Isaías, putrefacta, su pura, pus, maloliente, que es el hombre. Ese era el estado que tenía, un estado terrible, descuidada, no estaba limpia, no estaba suavizada con aceite, no estaba vendada, mas Cristo, esa oliva molida o machacada, con su aceite, la suavizó y sanó. Para que Cristo nos sane con su muerte, Él tuvo que ser herido, molido y quebrantado, como esa oliva
en la prensa de piedra, quebrantado hasta sacar todo el aceite. Volvamos a Isaías 53, el verso 10. Después que nos mencionaba, ¿cierto?, que él fue herido y fue molido por nuestros pecados, y con su llaga fuimos sanados. Nótese también ese detalle. Con una herida nos sana. El verso 10 dice, y con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, hermano, sujetándole a padecimiento. Cuando hubiere puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Miren, machacado, molido, quebrantado. Si usted haciendo un trabajo en su casa, se ha golpeado la mano con un martillo o con un palo, duele, ¿cierto? Imagínense Cristo, machacado, hermano, triturado. ¿Para qué? Para extraer ese aceite, este Espíritu Santo, este Consolador que iba a venir, para recordarnos todo lo que Él hizo por nosotros. Y eso fue por nuestros pecados. ¿Quién tendría que haber sido machacado? Nosotros. Pero sin embargo, Él tomó nuestro lugar. Él fue esa oliva que nos hablaba en Levítico por boca de Moisés. Estaba presentando este sacrificio que venía para con ellos. Y el costo era ese, ser molido, para que su aceite sea un aceite puro, limpio, no se contamine. Recuerden, como dice el apóstol Pablo, que algunos tuercen el evangelio y esos caen bajo el anatema. Este era un aceite puro, limpio, porque tenía que sanar, ¿cierto? Sanar esa herida, esa llaga podría que estaba ahí sin curar. Sus manos curan, dice Job. O sea, también es lo mismo. Él nos vendará y nos curará. Esa oliva que se habla ahí es el Cristo, que va a ser exprimido por usted y por mí y por la humanidad. La palabra entonces herido, molido, quebrantado, es la misma idea que la oliva molida o machacada para sacar aceite. Cristo es esa oliva molida por usted, por mí, para sacar ese aceite que es el Espíritu Santo para nosotros. Miren lo que dice David en relación al quebrantamiento del Cristo, para que vamos tomando el peso, hermano, del sufrimiento del Cristo y entender por qué tuvo ese momento de agonía y angustia sobremanera terrible, que lo vamos a leer más adelante. Salmo 22, verso 14. Heme escurrido, miren, escurrido como aguas, y todos mis huesos se descoyuntaron. Mi corazón fue como cera, derritiéndose en medio de mis entrañas. Secóse como un tiesto mi vigor, y mi lengua se pegó a mi paladar, y me has puesto en el polvo de la muerte. Heme escurrido como aguas. Eso fue por usted, por mí, fue por la humanidad. ¿Y qué observamos en esta humanidad? Que no les interesa, porque como dice el apóstol Pablo, esta es una sociedad inmersa en maldad, maligna, perversa. Pero así todo el Cristo se deshizo como una cera, se descoyuntaron sus huesos, se secó como un tiesto su vigor, se pegó su lengua, fue molido, quebrantado, triturado, machacado. Por eso es que es importante, hermano, que seamos agradecidos de Dios que nos reveló esta verdad, reconociendo que somos personas bajas, que estamos habitando en un cuerpo de muerte y que merecemos la muerte por causa de nuestra maldad, y sin embargo, Dios Padre envió a su Hijo para ser molido como esa oliva, para sacar este aceite con el cual nos iba a sanar. Con una muerte nos sanó, con una llaga nos sanó. Job dice, Él hiere y Él cura, y sus manos sanan. Hay más texto, obviamente, en el Antiguo Pacto, y vamos ahora a ver este cumplimiento, ya no en sombra, ya no en figura, sino que en el propio cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Y quiero que me acompañen al libro de 1 Corintios, capítulo 11. Vamos a leer el verso 23. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. ¿Qué cosa recibió y qué cosa nos enseñó? Que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Verso 24. Y habiendo dado gracias, lo partió. Recuerden, herido, molido, quebrantado. Se deshizo como una cera. Sus huesos se descoyuntaron. Se discurrió como agua. Habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Noten lo que dice Pablo. Partido, roto, quebrado. El pan que se parte es su propio cuerpo, molido. Y eso fue por nuestros pecados, queridos hermanos. Cristo se ofreció a sí mismo, a Dios,
sin mancha, como aceite puro, limpio, como leíamos de esa oliva en Levítico, un aceite puro, no contaminado, como ese cordero perfecto, para que el sacrificio sea agradable a Dios y nos sane. Miren, acompáñenme al libro de Hebreos, capítulo 9, el verso, esta oliva machacada que Cristo se ofreció a sí mismo, puro, como dijo Juan el Bautista, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Se ofreció a sí mismo, puro y sin mancha. Verso 11, mas estando ya presente Cristo, pontífice de los bienes que habían de venir, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es a saber, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni becerros, mas por su propia sangre, entró una sola vez en el santuario, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de los becerras rociada a los inmundos, santifica para la purificación de la carne, dice el verso 14, cuánto más la sangre de Cristo, el cual por el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo, sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de las obras de muerte para que sirváis al Dios vivo. Cristo Jesús se ofreció a sí mismo, sin mancha, limpio, como ese aceite que Dios por boca de Moisés le dice a este pueblo que tomasen de la oliva, ese aceite puro, molido. Estimados hermanos, se ofreció, Cristo se ofreció, se puso en el altar para ser molido o machacado, quebrantado o partido por toda la humanidad. Ahora, ¿a quién le es de beneficio? Al que cree, al que ve que esa muerte era mi muerte, hermano. Yo tenía que ser molido y machacado, porque yo era el pecador. Mas Él tomó nuestro lugar, porque Dios amó al mundo, como dice Juan. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo. ¿Para qué lo dio? Para ser molido, para que guste una muerte que usted y yo teníamos que haber gustado. Y nos deja un consolador, el Espíritu Santo, que toma de lo de Él y nos hace saber. Y nos lleva, ¿cierto?, a este sentir de Cristo. Porque Él se entregó por usted, por mí y por todos. Y con su muerte en la cruz, o dicho de otra forma, con esa herida, fuimos nosotros curados. Acompáñenme a Primera de Pedro, capítulo 2, verso 24. El cual mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Él se ofreció a sí mismo. Él llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre esa cruz. ¿Para qué? Para que nosotros, siendo muertos a los pecados por causa de su muerte, porque como dice Pablo en Romanos 6, el que es muerto justificado del pecado, esa es la importancia de la muerte del Cristo, esa es la importancia de haber sido triturado, machacado, molido, quebrantado, para que nosotros fuésemos justificados. Entonces dice, siendo muertos a los pecados, vivamos, dice, a la justicia por la herida del cual habéis sido sanados. ¿Qué nos decía Isaías? Por su llaga fuimos nosotros curados. El apóstol Pedro nos recuerda lo mismo. Por su herida fuimos curados. Esa llaga podrida que estaba ahí, maloliente, que no estaba tratada, esa oliva machacada, que entregó un aceite puro y limpio, nos limpió, tomando los pecados en su cuerpo. Nos suavizó con aceite, ¿cierto? Vendó la herida, la limpió y nos hizo ser parte de un reino que no está aquí, sino que está en los cielos, cuyo arquitecto es Dios mismo. Qué importante considerar lo que Dios nos dice con respecto a estos padecimientos. Miren lo que sufrió el Cristo. Y nosotros nos pegamos en un dedo o en un pie o en la cabeza con cualquier cosa, sale a veces un chichón y duele bastante. Pero Él fue más que un chichón, Él fue molido. Estimados hermanos, nuestro Señor Jesucristo, en los momentos más tristes y angustiantes, junto con sus discípulos, llegó a Getsemaní para orar. Esto ocurre después de la cena. Dice, cantaron el himno y salieron al monte de las olivas. ¿Dónde fueron, hermanos? Al monte de las olivas. Retengan esas cosas, lo que hemos estado leyendo desde atrás. ¿Y cómo se llamaba la que ellos fueron? ¿Se recuerdan? ¿Qué dice el texto? Getsemaní. ¿Saben qué significa Getsemaní en arameo y en hebreo? ¿Se han preguntado alguna vez qué significa? Literalmente, hermanos, significa prensa de aceite. ¿Casualidad? Y Getsemaní
Era un lugar con olivos al pie del monte Cedrón. Y ahí había, hermanos, una prensa de piedra para sacar aceite de oliva. Eso había en ese lugar donde el Cristo fue a orar. ¿Casualidad, hermanos? ¿O es el cumplimiento de lo que se estaba diciendo en figura muchos años antes? Estimados hermanos, nuestro Señor Jesucristo escogió ir a orar a ese lugar, a la prensa de aceite, porque tenía que ser machacado por nuestros pecados. Literalmente, Cristo fue molido en esa prensa y de su cuerpo salió sangre y agua, o dicho de otra forma, aceite, con la cual suavizó nuestras heridas y nos sanó. En otras palabras, con su muerte nos perdonó. Acompáñenme al libro de Mateo 26, del verso 30 en adelante. Dice así: y habiendo cantado el himno, salieron al monte de las olivas. Entonces Jesús les dice: todos vosotros seréis escandalizados. Pongan atención a ese detalle también del Cristo, porque él quedó solo en su muerte, como dice la Escritura. Todos se escandalizaron. Uno lo negó, los otros se fueron. Todos vosotros seréis escandalizados en esta noche, porque escrito está: heriré al pastor. Herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y con su llaga fuimos sanados. Heriré al pastor, y las ovejas de la manada serán dispersas. ¿Qué fue lo que ocurrió? Verso 32. Mas después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Y ocurrió eso y no le conocieron, camino de Emaús. Cuando las mujeres avisaron que no estaba en la tumba, muchos no creyeron. Y él había dicho ya lo que iba a pasar. ¿Se dan cuenta de la dureza del corazón del hombre? Discípulos que estuvieron con él y vieron grandes obras. ¿Cuántas veces el Cristo lo reprendió? Pero ese aceite provocó, ¿cierto?, esta venida del Espíritu Santo. Y fueron poderosos, hicieron grandes señales, prodigios y milagros después. Pero en su momento no entendían que estaban frente a esa oliva, que tenía que ser machacada por ellos y por toda la humanidad. Y el Cristo les dice: muchos se van a escandalizar, porque me van a herir y voy a quedar solo. Pero voy a resucitar y va a ir delante de ustedes a Galilea. Y miren lo que pasa cuando empezamos a razonar humanamente y no ver las cosas espiritualmente. Porque recuerden ustedes que el Señor tomó un pueblo para hacer una nación santa. Eso lo vemos mucho repetido en el Antiguo Pacto. Santidad. ¿Y por qué? Porque Él es santo. Pero vemos que, como dice el apóstol Pablo, estamos en un cuerpo de muerte y luchamos con nuestra carnalidad. Y nos rebelamos contra las palabras de Dios y queremos hacer las cosas por nuestra propia cuenta. El Evangelio, hermanos, es una revelación de Dios. No es algo humano. Y esta misma reacción de Pedro la tuvieron los judíos en el desierto. Cuando se les hablaba en sombras, en figura, no entendían. Y aquí Pedro le dijo: aunque todos sean escandalizados en ti, yo nunca seré escandalizado. Miren, esa soberbia. Nunca seré escandalizado, aunque todos se escandalicen. ¿Y qué dice Cristo? Verso 34. Y Jesús le dice: de cierto te digo, que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y recuerden que esta instancia, para nuestro Señor, iba a ser sobremanera angustiosa. Él está avisando a las cosas que vienen. Está diciendo que va a quedar solo. Y Pedro, de forma atarantada como era él: yo no te voy a dejar. Y el Cristo dice que lo iba a negar 3 veces antes que el gallo cante. Dícele Pedro, 35, aunque me sea menester morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo, no solamente Pedro. Pero todos se escandalizaron. Juan no acompañó en la cruz. No, los demás. 36, después de esa situación, entonces Jesús llegó con ellos a la aldea que se llama Getsemaní. Ya saben lo que significa: presa de piedra. Y dice a sus discípulos: sentaos aquí hasta que vaya allí y ore. Y luego de eso toma a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo. Y miren, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Él iba a ser molido, hermano, pero él se ofreció a sí mismo y fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Como leíamos en el Salmo: heme escurrido como aguas, todos mis huesos se descoyuntaron, mi corazón fue como cera, derritiéndose en medio de mis entrañas. Mi lengua se pegó a mi paladar y me has puesto en el polvo de la muerte. Y aquí nos dice, verso 37, y tomando a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dice: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo.
Dijeron, no te vamos a dejar, no nos vamos a escandalizar, vamos a estar contigo siempre. Eso dijeron ellos, en voz de Pedro, pero dice que todos dijeron lo mismo. Y Cristo les pide en ese momento angustioso, que estaba en el lugar donde se iba a machacar, donde estaba esta prensa de aceite, orando en ese mismo lugar, y le pide a ellos que lo acompañen porque está muy triste hasta la muerte. Verso 39, y yéndose un poco más adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí este vaso, empero no como yo quiero, sino como tú. Y vino a sus discípulos, y los halló. ¿Cómo los halló? ¿Los halló orando? ¿Velando con él en ese momento angustioso? ¿Qué dice la Escritura? Los halló durmiendo. Y dijo a Pedro, ¿así no habéis podido velar conmigo una hora? 41. Velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu de la verdad está presto, mas la carne se enferma. ¿Pero qué había dicho unos minutos atrás Pedro? Que no se iba a escandalizar, que no lo iba a negar, que no lo iba a dejar. Pero aquí no pudo velar una hora, él y los otros, durmiendo, en el momento más angustioso de Cristo, estando en el lugar mismo de esta prensa de aceite, donde se machacaban las olivas y donde él iba a ser machacado. Y le dice, velad y orad para que no entréis en tentación. Verso 42. Otra vez fue, segunda vez, y oró diciendo, Padre mío, si no puede este vaso pasar de mí sin que yo lo beba, hágase tu voluntad. Que leíamos en hebreo, él se entregó a sí mismo, sin mancha. Si es posible, pase de mí, pero no como yo quiero, sino como tú. Que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Él fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y eso fue por usted y por mí y por todos. Verso 44. Y dejándolo fuese de nuevo y oró tercera vez diciendo las mismas palabras. 45. Entonces vino a sus discípulos y les dice, dormid ya y descansad. He aquí ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado para ser puesto en esa prensa de aceite, para ser machacado por la humanidad que lo desprecia. Pero igual se entregó, él se entregó a sí mismo. He aquí ha llegado la hora y el Hijo del Hombre se entregó en manos de pecadores. Un momento angustioso para él, pero así se sujetó al Padre. Pero estos hombres que estaban con estos discípulos que dijeron que iban a estar hasta el final, no pudieron velar. Y la realidad de ellos es la misma nuestra, hermano. ¿Cuántas veces nos da flojera hacer las cosas? Después lo hago. No importa que hoy día no esté en la reunión, estoy el próximo domingo. Velad y orad para que no entremos en tentación. Él fue molido, hermano, triturado. Él estaba angustiado. Iba a estar separado de Dios. Iba a costar la muerte eterna, la no existencia. Eso es lo terrible. Separado del Padre por 3 días. Ahora, quiero que notemos un detalle que da Lucas. Porque Lucas nos dice que en estos momentos más agónicos de nuestro Señor Jesucristo, en Getsemaní, o prensa de aceite, pasó algo bien importante. Recuerden, Él está en el lugar de la prensa de aceite, está ahí mismo, está puesto ahí, en esa prensa de aceite. ¿Y qué nos revela Lucas? Lucas, capítulo 22, en el verso 44. Recuerden que Él estuvo orando 3 veces y los discípulos se quedaron dormidos. Pero miren el detalle que nos da Lucas 22, 44. Dice, y estando en agonía, oraba más intensamente. Miren, y fue su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Grandes gotas de sangre. Estaba en la prensa de oliva y botaba estas gotas de sangre, con la cual nos limpió, nos curó y sanó. Dios, estimados hermanos, no mandó a Cristo a darnos consejos. Lo mandó a la prensa para ser molido por nuestros pecados. Como dice Isaías, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Nuestro Señor Jesucristo, como dice el apóstol Pedro, estaba ordenado para ser molido o machacado antes de la fundación del mundo. Y estando en la cruz, fue traspasado con una lanza. Y de su costado salió sangre y agua. Estimados hermanos, la prensa dio su fruto. Nuestro Dios, antes que el mundo fuese, ya le había puesto nombre a ese huerto, porque ahí iba a ser molido su Hijo, para sacar aceite para la humanidad. Este lugar no se llamó huerto de paz, o huerto de amor, o Edén,
sino prensa de aceite, porque Dios iba a exprimir a Cristo por nuestros pecados. Y Él fue a ese lugar para ser puesto en esa prensa, para ser machacado, para ser triturado por usted y por mí. ¿Se dan cuenta, hermano, lo terrible que padeció? Y con esa muerte nos sanó, con esa muerte nos justificó, con esa muerte nos dio vida. Y cuando Él se va nos deja su Espíritu Santo, que nos muestra todo lo que Él hizo. La prensa dio su fruto, sangre y agua. En la oración, su sudor eran como grandes gotas de sangre que caían, con las cuales nos limpió, con su sangre nos limpió. ¿Se dan cuenta cómo Dios se fue manifestando por figuras? O sea, para muchos judíos en el desierto era tomar esas olivas y machacarlas y sacar ese aceite para prender las lámparas y que estén de continuo, no entendiendo que era en figura del Cristo que iba a ser molido por ellos mismos. Y nos iba a mantener con su aceite, esperando su venida para ser parte de su reino. Pero Él tenía que ser molido por una humanidad perversa, una humanidad que no le quiere reconocer como hijo de Dios, rebelde y contumaz. Pero Cristo dijo, no se haga como yo quiero, sino como tú. Y como dice el apóstol Pablo, Él fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Quiero que me acompañen a Hebreos de nuevo, capítulo 5, 7, el cual en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído por su reverencial miedo. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió obediencia. Y consumado, vino a ser causa de eterna salvación a todos los que le obedecen. Volviendo a Moisés, yo observo en Moisés, cuando él veía triturar esos olivos, cuando veía discurrir este aceite, la comprensión que él tenía. Y quizá en su corazón esa tristeza que este pueblo con el cual estaba, lejos estaban viendo rituales solamente, siguiendo órdenes y no entendiendo que mientras trituraban ese oliva era el propio Cristo. O cuando sacrificaban ese corderito o ese buey, era el sustituto, esa víctima que iba a morir por ellos, que era Cristo. Y muchos no lo entendían. Entonces, hermanos, la muerte de nuestro Señor Jesucristo fue una muerte terrible. Ya fue terrible morir en la cruz, pero imagínense todo lo que Él dice, todos los detalles que se dan. Vuelvo a insistir, cuando uno se pega en un dedo o en el pie, duele bastante. Y Él fue más que un golpe. Él fue molido, Él fue herido, Él fue quebrantado. Se secó su vigor como un tiesto, dice. Su corazón como cera se derritió. Así que, hermano, yo quería que observáramos más estos detalles que son muy importantes por cuanto todo ese sufrimiento del Cristo fue por nosotros. Él iba a estar separado del Padre, por eso que estaba en esa angustia. Pero lo más importante, no hizo lo que Él quiso y se presentó en ese Getsemaní. Se presentó a orar en esa prensa de aceite, donde Él iba a ser machacado por hombres pecadores. Y cuando estaba en la cruz, ¿qué dijo nuestro Señor Jesucristo? ¿Qué le pidió al Padre con respecto a esos pecadores que estaban ahí machacándole? Perdónales porque no saben lo que hacen. Porque en ignorancia lo hicieron. Probablemente muchos de ellos después con la predicación de los apóstoles creyeron. Que así como Pablo se sintieron terribles, ¿cierto?, de ser perseguidores del Cristo. Porque Pablo se consideraba el primero de los pecadores. Pero también dio gloria a Dios por ese Cristo, por esa oliva machacada, con la cual lo sanó de sus heridas, lo limpió, lo vendó. Por eso que Él dice, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Porque antes se quejaba de lo miserable que era, porque quería hacer bien hacia el mal. Pero cuando vio este aceite que discurría de esta oliva machacada, con la cual fue limpio, con esa herida que nos sana, Él dijo, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Y yo también doy gracias a Dios por Jesucristo, y doy gracias a Dios por esa oliva machacada, que fue machacada por mí. ¿Y qué nos queda a nosotros, hermanos? Andar como Él anduvo, para que no entremos en tentación, velemos y oremos, como le dijo el Cristo a sus discípulos. Sí, hermano, esto quería compartir. Espero en Dios que sea de ayuda. Para mí ha sido de ayuda. Y que el Señor nos mantenga firmes en esta verdad y que aquilatemos ese grande sufrimiento que tuvo el Cristo y lo hizo por nosotros, hermano. Por eso es que nos pide que le amemos como Él nos amó. Él se presentó en esa prensa de aceite. Nosotros también tenemos nuestros momentos, ¿cierto? El Señor también nos lleva a una prensa, también nos machaca. ¿Para qué? Para que vivamos en conformidad a como Él quiere. Así como machacó a este pueblo judío también.
lo castigaba cuando hacían lo contrario, mandaba a pueblos, etcétera. Tendremos tribulaciones, tendremos angustias, pero Cristo las padeció. Y Él nos dice, van a tener aflicciones en el mundo, pero confíen porque Él las venció, yo las vencí. Él fue el que se puso en esa prensa y murió por nosotros. Por eso que dice que la prueba nunca va a ser mayor que lo que vamos a soportar. Él soportó hasta la muerte y muerte de cruz. Así que, hermano, que el Señor nos ayude para que en nuestro día a día también, cuando seamos afligidos, cuando estemos también en esa prensa, para que salga de nosotros este sentir de Cristo en conformidad como Dios lo pide, esta santidad la cual Él pide, porque la sigue pidiendo, ser santo porque yo soy santo. ¿Y cómo los va alineando por medio de todas estas cosas que ocurren? Recuerden ustedes los patriarcas, ellos no eran hombres correctos, Dios los tuvo que ir amoldando. Cuando ellos pecaban, el pecado no pasaba por alto, tenían su castigo y fueron aprendiendo la obediencia. Esto es lo que quería compartir, mostrar por las escrituras que esta oliva machacada que hablábamos en Levítico, muchos de años antes del Cristo, tenía relación con este Cristo. Y cómo Él se presentó al monte de los olivos, cómo llegó a un lugar, Getsemaní, que literalmente es prensa de aceite. Que Dios le bendiga, hermano. Muy lindo estudio, muy gratificante. Le damos las gracias al hermano. Quería ver si nos podíamos hacer un comentario de usted, hermano, por favor, del estudio. Sí, hermano, unas palabras. Yo no me dejo de maravillar la coherencia que tiene la palabra del Señor y cómo el Espíritu Santo siempre dio a entender estos sufrimientos del Mesías previo a entrar a su gloria. Y esto fue algo que escandalizaba, porque no lo entendían, al pueblo de Israel. Ellos pensaban que el Mesías era alguien que no moría, era alguien que no sufría. Y sin embargo, en todas las escrituras, de una u otra forma, el Espíritu Santo se las ingenió para dejar estas huellas, estas pistas respecto a que el Cristo, para ser bendición, tenía que ser molido, machacado, tal como dice Isaías, y tal como ahora nos alegramos descubriendo también esta intención en aquella figura del aceite machacado, para hacerlo puro, para refinarlo. Y comentamos con el hermano Pedro también en otra oportunidad que habían muchas figuras más respecto a lo mismo. Otro, cuando se estaba ordenando el confeccionar ese candelabro de 7 brazos, ¿cierto?, que iba a ir en el santuario que Dios estaba pidiendo, tenía que ser hecho de una sola pieza de oro, pero martillado. Y hacía hincapié en eso. Y hay varias cosas que en el Antiguo Pacto se mencionan con respecto a este machacar, este martillar. Y entonces, novedad de espíritu, entendemos que estas eran las pistas que el Espíritu Santo estaba dejando respecto a que era necesario, imprescindible, que el Mesías, antes de entrar a su gloria, tenía que padecer. Esto era fundamental. Todas las escrituras hablaban de esto. Me recuerdo cuando el Señor Jesús amonesta a estos abatidos peregrinos de Maús. ¿Se acuerdan ustedes? La mañana de resurrección, pero que todavía ellos no sabían las noticias. Y se aparece el Señor Jesús y los trata de insensatos por no creer todo lo que los profetas habían dicho. Imagínense, todos los profetas hablaban de esto. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés, imagínense, desde los primeros libros de la Escritura, del Pentateuco, y siguiendo por los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que de él decían, es decir, de sus sufrimientos previos a entrar a su gloria. Este nivel de detalle, hermanos, ¿cómo no debiera animarnos a redoblar los esfuerzos por poner la mayor solemnidad que pueda haber, la mayor reverencia que pueda haber cada vez que abrimos las Escrituras para leerlas? Es palabra de Dios. El Espíritu Santo dejó lleno de pistas para que nuestro gozo sea completo respecto a este Mesías que ciertamente era anunciado de esta manera tan contundente. Siempre que un cristiano lea las Escrituras buscando a Cristo, como se nos ha dicho siempre en la iglesia por nuestro pastor, ¿cierto? Siempre que comencemos a hacer estas lecturas buscando a Cristo, entonces nos vamos a dar cuenta, hermanos, los beneficios que vamos a obtener. La palabra de Dios se nos va a abrir
porque Cristo es la clave y el Espíritu Santo va a tomar de lo de Cristo y nos lo dará a conocer como fue lo que nos prometió. Probablemente muchos se pregunten qué sentido tiene estudiar ahora el antiguo pacto, como es lo que venimos haciendo los días miércoles, si fue superado, si ahora hay un nuevo pacto en la sangre de Cristo. Pero hermanos, cuando el cristiano cree sinceramente al Evangelio y comienza a amar a Cristo y a su salvación, es obra del Espíritu que va a obrar en él el interesarse por todo lo que hable acerca de su Cristo. Y ese es el Espíritu que nos mueve a nosotros entonces para estudiar el Antiguo Pacto. No para buscar justificarnos mediante las cosas que ahí se piden, no. Buscando a Cristo, buscando su salvación, buscando cómo el Espíritu Santo lo estaba anunciando. Y como Pablo bien nos instruyó, no leyéndolo en vejez de letra, sino en novedad de espíritu, buscando al Señor Jesucristo y gozándonos. Eso es lo que acaba de hacer nuestro hermano Pedro. Tomó esta instrucción del antiguo pacto y la leyó en novedad de espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Toda escritura, realmente toda escritura es inspirada por Dios. Y cuando Pablo estaba escribiendo esto a Timoteo, no tenía otra cosa en sus manos que el Antiguo Testamento. Pero dice que toda escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir o amonestar, ¿cierto? Para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. O sea, todas estas cosas que son deseables las podemos encontrar también en el Antiguo Pacto, siempre que lo leamos en novedad de espíritu. Me alegro porque la unidad, la coherencia de la palabra del Señor es resaltada una vez más en este estudio que nos ha entregado el hermano. Y si esto no hace arder un corazón, hermanos, no sé qué podría hacerlo. Así que muchas gracias, hermanos. Esto quería compartir con mis hermanos. Muchas gracias. Muchas gracias, hermano Alex, por su comentario.